Welcome everybody. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta mañana. Welcome everybody in the name of En Jesus. el nombre del Señor Jesús, le doy la bienvenida. As you see the screen, Ahora, como se está viendo ahí en la pantalla, today is May 24. ahora en mayo 24, ¿no? Sunday worship. Es el domingo, se hizo el domingo, mayo 24. El título, Roy Rogers. Roy contra el Shaddai. Ahorita vamos a explicar eso. Part 1, next we're going to be part 2. Vamos a hacer parte 1 y después vamos a la parte 2. Today's worship based on Genesis 16. Ahora vamos a estar enfocados en Génesis 16. It's going to be part 1. Y la parte 1. Next week. Y la siguiente semana va a ser la parte número 2, el 17. Okay? Through the story of Genesis 16, Ahora, a través de la historia del libro de Génesis 16, we're going to see one woman's name. ahora vamos a conocer a una mujer, Her name is Hagar. El nombre de esta mujer era una egipcia que se llamaba Agar. He's going to be mother of Ismael. Es la mamá de Ismael. You remember No sé si se acuerdan, the other night sermon el otro sermón que estuve aquí hablando, in Genesis 15? en el libro de Génesis, capítulo 15. Jesus came to Abraham Entonces Jesús vino a Abraham and told Abraham, y le dijo a Abraham, you're going to have a descendant a usted va a tener una descendencia muy grande in your body. en su From your cuerpo, body. de su cuerpo. From your body means A través del cuerpo significa, with your wife Sarai. ahora con su esposa Sarai. Because of Abraham, Sarai, one body as a one. Entonces como esposo y esposa son un solo cuerpo. He clearly listened from Jesus, Ahora él escuchó la voz de Dios. even though he was old. A pesar de que ya estaba un poco grande, ¿verdad? Casi los 100 años. Like he was 85 years old. Parecía que tenía como unos 85 años, por ahí más o menos en ese tiempo. He was too old to have like a baby. Ya parecía que ya estaba muy antiguo, muy viejo, ¿verdad? Para poder tener un bebé. But now we continue the Ahora story. seguimos la historia 16. en el Génesis 16. El Rodí en contra de El Shaddai. Before I start 16, Antes de empezar el capítulo 16, vamos a dar una repasada a la historia. overall, main subject 16 El objeto más grande a lo que queremos que nos enfoquemos. is human faith. Entonces, el deseo humano. 17 El is 17 es God's restoration. la promesa de Dios. Hablando de la promesa de Dios. Human versus Dios. Ahora es el deseo humano contra el deseo de Dios, la promesa. Background 16, Entonces ahí en 16, age of Abraham en la edad was que 86. tenía Abraham era de 86 años. The human effort and shortcuts. Entonces de alguna manera el esfuerzo humano y la fuerza humana que quería hacer las cosas. Abraham still rely on the human Y strength. todavía él se hacía a entender la fuerza humana. But in the 17, he Entonces ya en el 17, become 13 years difference. entonces vamos ahí 13 años de diferencia. Ahí dice que tenía 99 años. At the 17, his age is 99. Tenía 99 años ya cuando vino el de la promesa, el hijo de la promesa. At this age, 99, A esa edad, 99 años, total surrender, ya él se había rendido. abiding in the covenant of Dios. Ahora, en el mandato o en el nuevo pacto que Dios le iba a dar. We introduce Ahora introdujimos o traemos 16, en el 16 nombre de Dios. el nombre de Dios, El Roy. el Roy, el Dios que me ve. El Roy. Todos juntos, por favor. El Roy, el Dios que me ve. Amén. Dios vivo. Ahora, Dios nos está viendo, o ve a cada uno de nosotros. In 17, En el 17, Dios nombre es entonces el Dios, El Shaddai. el Shaddai, el Dios todopoderoso, el que hace las cosas. No sé si entienden lo que queremos decir. we must memorize Ahora those tenemos two que words. recordar estas dos palabras. El Roy, el Dios que me ve, y el Shaddai, Dios todopoderoso. But see, El Roy. Entonces vamos a ver otra Roy. Who named it El Roy? ¿Quién lo llamó el Roy? Agar. Agar, esa mujer, ¿verdad? Que estaba teniendo Through problemas. entire Bible, En toda la Biblia, only one human called God's name. ahora una sola persona, y fíjense que fue una mujer Only que one llamó person. este nombre. Her name is Agar. El nombre de esta mujer egipcia era Agar. Agar is slave of Egypt. Era una esclava que vivía en Egipto. Remember, No sé si se acuerdan, at the time of a famine, el tiempo cuando hubo hambre en la tierra, Abraham, Sarai, went to Abraham y la gente Egypt, fue Egipto. a Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando echó mentiras que Agar era su, perdón, que Sarai era su And then hermana? Abraham told Sarai, let's say you are my Ya, own esto ya sister. cuando se acuerdan, cuando ya dijo Abraham que dijera que era su hermana.
So King Pharaoh Entonces el rey took her, Sarai, as a wife. ahora tomó este hombre, el príncipe de Egipto, quería tomar como su esposa a Sarai. All of a sudden, Y de repente, Dios pouring the disease. ahora de alguna manera Dios en su poder puso una enfermedad ahí para que no pusieran en peligro la promesa que él estaba haciendo con Sarai. So in the vision Ahora en la visión, of King Pharaoh, ahora de lo que dijo el rey, and then release her. Sarai is Abraham's wife. entonces él se dio cuenta que había mentido, que no era su hermana, sino que era su esposa. And then Ray gave Abraham lots of property, Entonces, treasure, si se acuerdan, even slave. que le dio muchas cosas, le dio ganado, esclavos y muchas At otras the cosas. time, En aquel tiempo, Agar was one of the slaves. entonces, en ese tiempo, Agar salió de ahí, de Egipto, con Abraham como una de sus esclavas que traían ya saliendo de ahí. Finally, Agar have a baby. Gave a birth Ahora to son. ya ella quedó embarazada y vemos ya que llegó Su a nombre Ismael. 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 But that's the result of a seed of conflict and pain. Ahora, esa es una semilla de conflicto y dolor. ¿verdad? Vamos a ver por qué. Todo eso And you explicamos remember antes. that Israel's mom named Agar. Entonces, acuérdense que el nombre de la mamá de Ismael era Agar. Ismael was born through human strength. Ahora, él nació con el plan y el propósito del hombre. No sé si me entiende, ahí lo necesitamos entender. There is another name, Isaac. Ahora vemos el hijo de la promesa que Dios dijo que le iba a dar a Abraham. This means joy and fulfillment. Es gozo y cumplimiento del pacto, el hijo de la promesa. When Abraham surrendered everything, Cuando ya Abraham dejó que ya no iba a pasar nada, Dios hizo algo. as a back to all promise, Ahora, covenant, es el hijo de la promesa, el hijo del pacto. De esa manera Dios está hablando, hermanos. could have Isaac Vamos a tener a Isaac at his age, a la edad de 99 años. 100 years. Como les he dicho, ya no Es estamos hablando de nosotros. Es algo que parece imposible, ¿verdad? But who is our Dios? ¿Quién es el Dios? El Shaddai, ¿verdad? Es en el cual nosotros estamos aquí reunidos. Abraham, Sarai couldn't wait the covenant. Y de alguna manera, en veces la gente se desespera y quiere hacer las cosas a su manera. Ahí es donde está el detalle. Y nos desesperamos. They depend on human skill. Ahora, de esa manera vemos que la fuerza humana pues hace cosas, pero no como las de Dios, ¿verdad? That's the story of the entire capital system. Entonces, esa va a ser la historia totalmente basada en estos personajes, ¿verdad? And then let's learn about deep spiritual teaching. Ahora, vamos a verlo de una manera espiritual. Acuérdense que no estamos hablando de ellos, estamos hablando de usted y de mí. Let's read Genesis 16:1. Vamos a leer lo que dice Génesis 16:1. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar. ¿Amén? Agar, Agar. Hebrew En hebreo, words that meaning el is significado es fugitive, fugitiva, stranger, extraña, extranjera. fly, Entonces, débil, udida, right? herida, herida. Okay? Es el significado del nombre de Agar. Extranjera y fugitiva. Extraña. So here, Agar was a slave of. Entonces ya sabemos que era la esclava, estamos hablando de usted y de nosotros, de cada uno de nosotros. Éramos esclavos. Sarai Pues Sarai, couldn't have a baby. ella estaba estéril, ella no podía tener un Too bebé. old, okay? Too Estaba old. al parecer estaba muy vieja, ¿verdad? Es lo que ella pensaba. Without human Vamos knowledge, hablando de impossible. Huh? ¿verdad? Estamos aprendiendo, vamos a ver con los ojos de la visión. El versículo 2. Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la promesa que le hizo Sarai. ¿verdad? El esfuerzo humano contra el esfuerzo de Dios. What do you think? ¿Qué es lo que usted entiende? ¿Qué es lo que estaba entendiendo usted? Looks like Sarai looks like faithful. Que parece que su fe, ¿no? Because of Sarai Creo. believed she couldn't have a baby anymore. Porque ella no te podía tener, ¿verdad? Tal vez usted se esfuerza y no puede tener algo. Vemos hay diferentes maneras que lo puede explicar su vida. Dios kept me from having baby. Que Dios la había preparado para que ella tuviera el niño o el fruto de su vientre a un tiempo específico. But the problem is, El problema era, usually be our slave. ahora ella le dijo a su marido que tomara a la esclava, ¿verdad?
Sarai couldn't wait the La covenant. promise, el pacto. No puedo esperar el pacto que Oh, ya I'm too old, I cannot have a baby ya estoy anymore. muy cansado, ya no puedo hacer nada, ya mejor que hagan de otra I manera. don't believe a promise. Yo no puedo creer la Dios promesa. te vas, Yo you're gonna estaba have a esperando baby. mucho que Dios haga eso Impossible. en mi vida, que haga lo otro. Así en veces estamos nosotros. So she exercised her human skill. Ahora, de alguna manera, ella empezó a practicar el pensamiento humano, cómo hacer las cosas. That's the thing. Esa es una falla, un pecado. Satanás El maligno Satanás, induced her to make a decision. ahora, ¿cómo vino? A través de un pensamiento, que hiciera las cosas a la fuerza humana. Just like Hawa in the apple. Ahora, como él habló y dijo, From the tree of life. así como cuando Eva, la serpiente le habló y la engañó. Gracias, Señor. Espero que Then, what's the entendiendo. reaction ¿Cuál of fue la Abraham? reacción de Abraham? Vamos a ver qué dijo Abraham. Abraham agreed. Ahora él se puso de acuerdo con ella, aceptó, dijo Abraham, aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Just like Adam, take the fruit together. Así de la misma manera que Adán tomó la fruta de la desobediencia. Abraham commit sin too. Estamos hablando del pecado, de la falla, que es el significado del pecado, fallar. He's supposed to do. My wife Sarai, Ahora, ¿tenía que haber escuchado la voz de Sarai? no, I cannot go into the Agar room. ¿Qué era lo que él tenía que haber dicho? Dijo, no, yo tengo que esperar la promesa, pero él escuchó la voz. Because you don't remember, Dios promised us Ahora, tú, no sé si te acuerdas que Dios we're prometió going to have a que baby nosotros vamos a tener un bebé, ¿verdad? between you and me. Entre tú y yo, no entre otra persona. So let's wait. Estamos hablando de lo que es la comunión con Dios, ¿verdad? Que usted se esfuerce en conocer a Dios y que sea Dios. He's la voz de la supposed casa. to answer that way. Entonces tenía que haber contestado esa palabra, de esa manera. But what he did, ¿Pero qué fue lo que hizo? he went to tent to sleep with Agar. Ahora empezó a tener, ¿verdad?, pues, relaciones con Agar, ¿verdad?, con permiso de la esposa. And they became sinners. Ahora empezaron a ser desobedientes, pecadores, desobedientes, fallaron. Adam, Hawa. De la misma manera que Adán cayó, así también ellos cayeron. Y así muchos de nosotros. Rest. Vamos a leer el 3. Entonces ella tomó a Agar y la esclava egipcia y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Todo eso tiene significado, mis hermanos, a la vida de hoy. Remember, Abraham left Haran Entonces cuando Abraham estaba en Harán, at his age 75. a la edad de 75 años, cuando él estaba allá, cuando todavía no llegaba, ¿verdad?, a Egipto, He spent 10 years. y pasaron 10 años. Vamos a leer el versículo 4. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella recibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueño, ¿verdad? De una manera, póngase a pensar, ¿verdad? Empezó ya a creerse un poquito más que su señora. Agar became sort of the sinner. Así, desobediente, ¿verdad?, pecadora. Agar was a slave of Era la esclava de Sarai, ¿verdad? Era la esclava de Sarai. What's the relationship? ¿Cuál es la? Lord and slave. La patrona y la trabajadora, ¿verdad? Vamos a ponerlo así de esa manera. But why Agar start despising Entonces, Sarai? ¿por qué ella se empezó a sentir o a hacer menos a su señora, ¿verdad? Because ¿Por she qué? came Porque pregnant. ya tenía el fruto, ¿verdad? Ya se empezaba a sentir un poquito más que su señora, ¿verdad? Eso lo aplicamos a nuestra vida hoy en este día. A veces nos empezamos a sentir como que somos Agar became totally different person. Ahora empezó a comportarse de una manera diferente. And start despise Sarai. Entonces empezó a desobedecer, empezó a hacer las cosas, yo pienso, como ella quería o como quería hacerlas, porque ella se sentía con poder o derecho. Take advantage of weakness. Ahora, Sarai. ahí, Sara pues empezó a hablar, ¿verdad?, y a decir cosas. Agar trying to take advantage of Ahora, his own power. ahora ella quiso tomar ventaja de lo que se le había hecho, ¿verdad?, o lo que Dios le había dado. Así vemos algunas personas. Same thing. We trying to take advantage of our power. Ahora, en vez de nosotros, como tenemos un punto de autoridad y empezamos a querer tener control, ¿verdad?, sabemos que Dios es el que hace todas las cosas. Think of that. Let's apply our life. Ahora, eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Wife make pretty good money, husband sick, couldn't make money. Tal vez la esposa puede hacer trabajar mucho y el esposo no puede trabajar. All of a sudden, wife start despise the husband. Y luego tal vez el esposo se empezó a sentir menos o la esposa lo empezó a hacer que se sintiera menos. Este es un ejemplo nomás, mis hermanos.
I'm healthy, you are so weak. Entonces podemos decir, es que yo esto y el otro, yo puedo controlar. We have that kind of error. En veces tenemos ese punto de comportarnos de esa manera, ¿no? Sarai commits sin. Sarai se equivocó. Second wife to the first one. Ahora le dio Took away. una segunda mujer por no haberse esperado, ¿eh? De alguna manera. What's the sin of Abraham? Ahora, ¿qué fue el pecado de Abraham? Accept. Haber aceptado, ¿eh? Haberse puesto de acuerdo con su Accept esposa. temptation. ¿Con qué? Con la tentación. Like Adam. Así como Adán, de la misma manera que Adán falló. What about Agar? ¿Qué pasó con Agar? Agar trying to take advantage. Ahora quería tomar Por ventaja, strength. ¿verdad? Por lo que ella ya tenía. Baby. Ahí, de esa manera. Espero lo ponga a práctica en su vida. Sí. Ahí vemos, ¿verdad? Who's Agar? Entonces ya vemos ahí que es Agar, ¿verdad? Pues ya sabemos, ¿verdad? La mujer que está ahí parada. Look at her eye. Entonces miramos sus ojos, ¿verdad? Como queriéndose, pues. Despise the honor, Sarai. Ahora vemos a la esposa, ¿verdad? De Abraham, a Sarai, que pues estaba ahí un poquito triste, ¿verdad? Eh? O avergonzada, yo no sé cómo llamarle, ¿verdad? De alguna manera usted puede ponerle nombre. Let's Vamos a read leer el the versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta, yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio, que el Señor juzgue entre tú y yo. Bueno, analice. Mire, Let's see. vamos a ver. Sarai blamed everything to his Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero fue idea de ella, ahora ya le echa la culpa al esposo, ¿verdad? Whenever something happened to us, Ahora, en veces cuando pasa algo en nuestras vidas, we act like Sarai. en veces actuamos de esa manera, así como Sarai. Because it was you. Porque tú me dijiste, tú me hiciste que hiciera esto. Grumbling, complaining, Estamos peleando, teniendo discusiones, like Sarai. así como Sarai, ¿verdad? Also, También, Sarai using the name of Dios. entonces ahí ya empezó algo que es muy bueno. Empezó Sarai a usar el nombre del Señor. She and husband Abraham make a decision to have a second wife. Ahora, de alguna manera, ellos no se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero ahora ya está Dios entre medio de ellos dos. But all of a sudden, Sarai trying to using Dios. Ahora ya está empezando a meter Dios, a Sarai, a meter a Dios en el detalle, ¿verdad? Aleluya. That is a very strange spiritual error. De alguna manera, pues es algo que pues, es un poquito extraño, ¿no? Ver las cosas de esa manera que pasen, ¿verdad? It is using God's name in vain. Ahora, como queriendo usar el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Primero se le ocurrió a ella y ya después se le ocurrió a Dios. Vamos a ver el 6. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Y haz con ella lo que bien te parezca, y de tal manera comenzó Sarai a maltratarla. Agar esta huyó al desierto. Fíjense que pasa un plan maravilloso aquí, ponga atención. Cómo Dios hace las cosas. We see the failure of the leadership of Abraham. Ahora vemos lo que pasó, ¿verdad? A través de Sarai y Abraham, que fracasó lo que ellos habían pensado. Abraham couldn't protect Agar. Entonces Abraham no pudo proteger a Agar. Do you whatever you want to do? Tú haz con ella lo que tú quieras, es tu esclava. We cannot accept the attitude of Abraham. Ahora no podemos aceptar esa actitud, ¿verdad? De un líder o algo, ¿verdad? Porque el líder tiene que pararse, ¿verdad? Y decir las cosas como Dios dice. Okay, Sarai now understand whatever I can do to her. Ahora ella entendió, Sarai, y cualquier cosa que yo haga en contra de ella, hablando de Agar, You step aside. tú no vas a decir nada porque ya tengo yo. I'll Ya. take care of Agar. Ahora yo voy a controlar a Agar, ¿verdad? De la manera que ella lo necesite. Sarai started prosecuting her. Ahora de alguna manera empezó a perseguirla y a darle, ¿verdad? Carrilla, como decimos nosotros, empezó a He gave a hardship mystery la Agar. empezó a maltratar y la empezó a ponerla para su lugar. Agar thinking about I'm gonna die. Ahora Abraham se estaba pensando, tal vez yo voy a morir aquí entre medio de estas dos It's mujeres que están peleando. scary. So she fled. Entonces ella, Agar, salió del maltrato de Sarai. Pero acuérdense que Dios tiene un plan. We clearly understand Ahora podemos entender, failure of leadership of Abraham. ahora vemos que como Abraham falló en su liderazgo, ¿verdad? De no haberse parado, de haberle dicho Even a su though esposa que no. Abraham recognized, understand that that's my baby. Entonces aún todavía él sabía que el bebé que esta mujer Agar tenía era su hijo. Tenía que haberse parado y protegerlo, ¿verdad? 7. Ahora vamos a leer el 7.
Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Shur, la encontró el ángel del Señor, un mensajero. She ran away far away. Ahora ella se fue, empezó a caminar Long en el desierto, distance. a una distancia, un día, 2 días, yo no sé cuánto. Region wilderness through. Ahí vemos el desierto de Shur, camino a Shur, ahí cerquita de Egipto. Era un pueblo que estaba cerquita de ahí. Dios came to her Ahora, Dios vino y le habló a esta mujer. through angel. A través de un mensajero, de un ángel, Hagar could find the well. y él encontró un pozo de agua. Water. Water is life. ¿Para qué? Para su vida, para tener vida y salud. If she couldn't find the well Si spring, ella no hubiera encontrado tal vez el pozo del agua, pues hubiera pasado otra cosa. she's pregnant. Entonces ella está embarazada, pues no iba a tener She agua. could die. Ella podría haber fallecido, ¿verdad? Not only she found the spring well, No solamente encontró el pozo, angel. sino que le mandó un ángel. Así de esa misma manera está usted aquí, está en el pozo donde Dios da su palabra, el agua de It's a vida. story. Don't forget. No se olvide. Jesus come to you first, or you El Señor can. Jesús ha venido You a came su to vida. Jesus first. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial envió para que todo aquel que creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. We couldn't go to Dios first. No podíamos haber ido nosotros a Dios primero. Jesus come to me Entonces first. Jesucristo vino a nuestras vidas. Amén. Jesus opened our spiritual Ahora eye. Él empezó a darnos la vida a través de esta agua que estamos bebiendo, que es la palabra de Dios. Que usted entienda que es Cristo el que As nos Christ tocó. touch our heart. Ahora Él está tocando nuestros corazones y usted lo dispone. Solamente si usted lo Gave quiere. us faith. Él nos da la fe. That's why we accept the Biblical scripture. Ahora aprendemos y entendemos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es la verdad y es la que nos da la vida. You believe my preaching? Ahora usted está reconociendo el mensaje que estamos dando. Other people in this world, Ahora la gente en este mundo, usted mire las noticias, ¿qué es lo que está pasando? they think they're going to call me crazy guy Entonces a nosotros, ¿qué nos van a decir? Que estamos locos. because we are different. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer la voluntad del Padre y mucha gente no quiere. How you listening my preaching? Ahora, ¿cómo usted puede escuchar la predicación? Understanding the meaning. ¿Para qué? El significado, no solamente la letra. Because that's the proof. You predestined. Es la prueba que si usted está empezando a ver y a entender las cosas espirituales porque ha sido llamado, Dios lo ha traído a este lugar. Okay? Usted está aquí, comedor pan de vida, ¿no? See, Hagar, Algunos, y los que vienen de afuera. Vamos a ver ahí, ¿no? wilderness of Sur, Allá está declarado Shur on the way to Egypt. para el camino hacia Egipto, ¿no? I think she ran away De toward verdad, Egypt. ella estaba corriendo, así de la misma manera que usted ha llegado a este lugar. Vamos a ver lo que es como un pozo. Ran away fast. ¿Verdad? Long distance. Y ahora estamos dando la palabra de vida, la agua de salvación. She was exhausted. Ella pues tal vez estaba cansada, tal vez usted está cansado de la vida, de lo que le ha pasado. But could have the water. Ella podía ir a tomar el agua cuando llegó ahí. De la misma manera del agua que están tomando The ustedes. water, not only her baby inside, Ahora, ya, si ella no tuviera, ¿está entendiendo, mi hermano? Lo que usted está aprendiendo en este momento es el agua de la palabra de Dios. Que el amor y la misericordia va a crecer, ese es el bebé del que estamos hablando, ¿no? La paz y la let's see paz. what angel told her. Ahora vamos a ver qué fue lo que le dijo el ángel, el mensajero. Angel Vemos al came ángel, to her. ahí viene a ella, ¿no? Hey, Vamos a leer el versículo 8, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy viendo de mi dueña Sarai, respondió ella, ¿verdad? Cuando le preguntó el ángel. man, Vamos a ver el 9, vuelve junto a él ahí, sométete a su autoridad, le dijo el ángel, ¿verdad? Ángel es mensajero, el significado. angel said, you go back El ángel dice, vete atrás y sométete. to Haz caso. Sarai and Ah. submit Y to que se her. someta a lo que ella estaba haciendo, Sarai. Porque hay un plan más grande. Also, angel También, say, el ángel le dijo, así en el versículo 10, vamos a leerlo juntos, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Fíjense, ponga atención que le voy a decir al ángel. we familiar with this Ahora message. estamos tal vez aplicándolo ya a nuestra vida personal. Dios gave a similar backward to Abraham. Ahora, de alguna manera sabemos que Dios le dio el mismo mensaje a Abraham, ¿verdad? Pero fíjense el detalle. Lots of descendants. Hay mucha descendencia, pero fíjense cuál es el detalle. Agar and her son Ismael are going to have a huge multiple Van a tener descendants. una familia así tan grande como le estaban prometiendo a Abraham. This day, this represents so many Arabs. La gente, la descendencia de los árabes de aquí proviene. Ponga atención, y vamos a They ver. against Israel.
que siempre está en conflicto con Israel. This is the plan of Jesus. Todo esto es un plan de Dios. Before creation, this world. Antes de la creación de este mundo, ahí son misterios sagrados, mis hermanos. We have a proof. Ahora tenemos la prueba. This day, Ahora en estos días, look at the war between the Iran ahora estamos and viendo las peleas, ¿no? United Como está States. diciendo ahorita las peleas que están teniendo los reyes de este mundo. Okay? Dice, ahí viene todo eso, mis hermanos. Let's see 11. Vamos a ver el 11. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Fíjese lo que, aquí ponga atención, porque el Señor te ha escuchado tu aflicción. Ahí empieza a hablar el nombre del Señor. Ismael, in Hebrew, El significado en el nombre de Ismael, Ishma, meaning is here. el que oye, That means Dios listen, hear me. el Dios que oye, de alguna manera, ¿no? El que escucha. Okay? Now we see El Roy. Ahora vamos a hablar de lo que ella le puso el nombre a Dios, el Roí, Dios see me. el Dios que me ve. De esa manera no sé si entienda, Dios lo está viendo a usted de lo que está pasando, no está solo, Dios tiene un plan para su vida. And Ishmael means Dios. Dios escucha. El Roí, Dios que escucha, el Roí, el Dios que ve, el Ismael. See me, hear me. Que me escucha y me ve. So now we understand Ahora podemos entender un poquito, ¿verdad? all the problem Arab people and Israel. Ahora vemos el conflicto que está entre los árabes y el pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera. Beginning of Abraham sleep. Ahora, ¿por qué? Porque Agar. Abraham tuvo la relación, ¿verdad? con esta mujer y nació Through este. this story, Es una historia que pues, necesita poner mucha atención para que usted empiece a entenderla. the father of our faith, Ahora, el padre de la fe, fíjese lo que va a decir el pastor. Abraham, is Abraham. waiting on us in paradise, Ahora, él está esperando por nosotros en el paraíso. but still Abraham is one of a man. Amén. Entonces vemos que Dios usó de una manera maravillosa a Abraham, ¿verdad? He is a sinner, Ahí también tuvo fallas. but Jesus Entonces el Señor Jesús selected him lo seleccionó a él, ¿eh? Lo seleccionó a usted. to be a father of a faith. ¿Para que fuera el padre de la fe? Okay? Bien, amén. Es bien interesante, mis hermanos. Vamos a leer el 12. Ponga atención, Sarai. Será un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Ahí está algo, pues, un poquito pesado, mis hermanos. Cuando empecemos a conocer a Dios y a aprender lo que significa todo Ishmael esto, will be against everybody. entonces va a tener una pelea, una lucha contra todos. See, Iran, Ahora vemos a Irán, Irak. they have a religion, Muslim. Ahora ellos tienen una religión que se llama los musulmanes. They spread out so many descendants. De alguna manera ellos empezaron a tener muchas gentes, ¿verdad? Como está ahí escrito. There is so many Muslims. Hay muchos musulmanes, ¿verdad? La creencia de ellos está un poquito, pues, usted ya los ha visto, ¿verdad? Now all the Muslims is the descendant of Ismail. Ahora estos que son musulmanes son descendientes de Ismael. See, Vamos a ver ahí en el mapa. Middle East. How Todo el many? Medio Oriente. We have Israel, very small. Acá Israel está un poco chiquito, allá a ver arriba. But so many countries surrounding Ahora hay muchos países que están alrededor de Muslim. Israel, que son musulmanes, descendant of Ismail. descendientes de Ismael. Vemos que son varios pueblos, ¿verdad? Ya estás 4:28, ¿sí? Apostle Pablo El apóstol Pablo, teaching us ahora él nos enseña about the story of Ismail. de la historia de Ismael. Vamos a leer. Gálatas 4:28. Vamos a Let's leer read. Gálatas 4:28. Vamos a leer juntos, por favor. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Está hablándole a usted y a mí. We are belonging to Isaac. Ahora somos los hijos de la promesa, hijos de Isaac. We are children of the promise. Ahora somos los hijos de la promesa. We are at the side of Ismail. Ahora ya no somos pertenecientes a la descendencia de Ismael. Las cosas del mundo, para que usted entienda. 29. Vamos a ver lo que dice 29, Gálatas 29, 4:29. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora, ¿verdad? There is a two group. Ahora hay dos grupos de personas. Most people out there, La mayor gente afuera en el mundo, they are born in ordinary way de alguna manera que pues son desordenados, ¿verdad? through human skin. De alguna manera ellos creen y ellos piensan, tienen un intelecto que piensa que lo que ellos piensan y dicen es la verdad. We are born Ahora nosotros somos nacidos, through the power of the Spirit. ahora nosotros somos nacidos por el poder de la palabra de Dios. But don't forget,
Ahora We vamos will a ver. have persecution from them. Vamos a tener una persecución muy grande porque es un grande pueblo, ¿sí me entiendes? Satanás using their children Ahora, to attack us. la fuerza del mundo va a venir en contra de nosotros, de la misma manera que vino el tiempo del diluvio. Don't worry, Holy Spirit protect us. Ahora, cuando estamos dentro del pacto, Whenever we have estamos persecution, viviendo la palabra de Dios, I want you to estamos viviendo, understand. pero quiero que se entienda que es Dios el que nos cuida y nos protege. I'm on the side of Isaac. Ahora estamos del lado de la promesa de Dios, de parte de la descendencia de Isaac. Let's read the story. Vamos a ver el 30. Pero ¿qué dice la escritura? Fíjate lo que dice la escritura. Echa de aquel a la esclava y a su hijo, el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Con ese pensamiento que a veces tenemos que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ahí es cuando batallamos. Who is the free woman? Sarah. Entonces, ¿quién era la mujer libre? Sara. Sarah's son is Isaac. El hijo de Sara era Isaac, el hijo de la promesa. We are descendants of Isaac. Ahora nosotros somos Just like descendientes de Isaac. Isaac. Ahora empezamos a vivir en rectitud, empezar a practicar la palabra de Dios. We are inherited. Ahora nosotros somos como la herencia que ellos dejaron. Just in the line of Ahora Isaac. en el linaje que proviene, ¿verdad?, de parte de Dios, al pueblo escogido. Vamos a ver 31 ahí de Gálatas. Así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿verdad? Ya no vamos a vivir en desobediencia como vivimos antes, ahora vamos a ser un poquito más sensatos. Now I believe you clearly understand. Ahora yo pienso que usted está empezando a entender, ¿verdad?, qué es lo que es ser el hijo de la esclava y el hijo de la promesa, ¿no? You are descendant of Sarah. Ahora nosotros somos descendientes Agar. de la libre, no de la esclava. Which side here? Ahora, ¿de qué lado tienes? Agar, Sarai. ¿Del lado de Agar o del lado de Saraí? Aleluya. De la promesa, ¿verdad? La promesa. Esa es decisión suya. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a empezar a vivir de una sola manera. Así sea. Gloria a Cristo, Jesús. Santo es su nombre. Vamos a ver ahí el esquema. That's the fulfillment of the story. Ahora aquí está más o 16. menos está todo escrito en esto, en la historia del capítulo 16 de Génesis. There is a huge descendant. Ahora muchos descendientes ahí vemos, ¿verdad? Descendant of Ismael. De Ismael y también los descendientes de Isaac, ¿verdad? No, ya dice el Islam, ¿verdad? De Agar, parece que todo es de Agar. I don't have to name it. You're familiar with so many countries, right? Ahora podemos ver ahí, hay unos países que se escuchan ahorita en las noticias, ¿verdad? Irak, Palestina, Jordania, Arabian Peninsula, Yemen, the Levant, Middle East, la península de la Arábica, el Yemen, del Medio Oriente África del y Norte. África del Norte, ¿verdad? So many countries. Ahora todos esos pueblos, ahí están, miren. Surrounded. Todos esos están ahí, ¿verdad?, alrededor de ese pueblo. How this Israel, small country, survive? Ahora, ¿cómo este pequeño pueblo va a Descendant sobrevivir? of Isaac. De los descendientes de Isaac? As a human thinking, it's Ahora, impossible. pensando como pensamos los humanos, parece que es imposible, ¿verdad? This is the proof. Jesus is alive. Ahora, esa es la prueba, que Dios está vivo, de la misma manera que está usted aquí, Amén. a través de su All luz. the time Israel is still dominant global. Amén, Él todavía está ahí parado, ¿verdad? Israel. Usted está aquí, como hijo de Dios. Esa es una prueba bien grande. Aleluya, gracias, Señor. Let's read the 13. Ahora vamos a leer, ya vamos a regresar al capítulo 16, versículo 13 de Génesis. Como el Señor le había dado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues decía, ahora he visto al que me ve. Amén. Así de esa manera vosotros están entendiendo cómo Dios está hablando ahorita. Si usted entendió, bueno. You can shout, Elroy. Ahora podemos gritar y decir el Roí, el Roí. It's like Así Agar. como Agar gritó el Roí, ¿verdad? El Dios que me ve, ¿verdad? Y que ahora, What's the meaning of Elroy? ahora ¿cuál es el significado del Roí? El Dios que me El Dios que ve. me ve, ¿verdad? Aleluya. Amén. Esperemos que sigamos adelante, mis hermanos. Comportémonos más a la medida del Hijo que es de la promesa. Now, Ahora, at the first time, Agar ahora vemos que Agar está embarazada, despise Sarai. ¿verdad? Y teniendo problemas ahí con Sarai, ¿verdad? But when Sarai, Agar met the angel, Y luego cuando ya Agar empieza a hablar con el ángel, empieza a hablar con ella, now she changed. empieza a cambiar su actitud, de la misma manera que esperamos que cambiemos todos aquí. She called the name of Dios Elroy. El Roy. ¿Amén? See, what's the meaning of well, spring ¿Qué in es the el desert? significado de este pozo en el desierto, del agua? That's the most important thing for your life. Es algo muy importante que usted quiero que entienda. But in Genesis, En el libro de Génesis, even Abraham and Isaac ahora Abraham y Isaac have a power
strength to find the well. Tenían siempre la oportunidad de encontrar esos pozos de agua. But ironic, Agar, Y de alguna manera, Agar, esta mujer, first human who found the well. ahora fíjense lo que está hablando, La primera mujer que era un poquito rebelde y pesada, Also, Dios le dio a esa Agar, mujer. first woman called the name of Dios. Ahora, esta mujer fue la primera que usó el nombre de Dios. This only one in entire En toda scripture. la Biblia, es la única mujer, una egipcia, una esclava, que nombró el nombre del Señor. Just like Agar Así como Agar fled to the desert. se fue al desierto y así la vida que usted ha vivido como si fuera un desierto. How she saved her life? Ahora Dios le ha salvado, Dios lo ha guardado hasta este momento. Because Dios came to her. Porque Dios vino a ella. Just like we living in Canada. Así de la misma manera que está viviendo aquí en este lugar, o vamos a decir en Ciudad Juárez o en Rancho Nata. Don't worry. Ahora Dios tiene un plan. Jesus came to each of you. Ahora Dios ha venido a cada uno de nosotros. That's why we could call the nombre de Dios Ahora El Roy. podemos hablar el nombre de Dios, el Roy, el que me ve. Whenever you have a problem, Ahora cuando usted tiene un problema, usted ya sabe a dónde call his va. name El Roy. Ahora usted puede decir el nombre de Protect Roy. me. El Señor que nos mira, el que ve nuestra aflicción. Aleluya. 14. 14. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce como el nombre de el pozo del viviente que me ve. Berajá la Roy. Punto. Vamos a leerlo juntos. Berajá la Roy. That's Hebrew. En hebreo, ¿verdad? That means, Significa Punto. pozo del viviente que me ve. aleluya. Amén. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la congregación. Hablando de los oídos espirituales, no los oídos naturales. No todos van a entender esto. This is a first pozo in Este fue el primer scripture. pozo en la escritura. Okay? Aleluya. Each of us, Cada uno de nosotros, we have my own pozo. cada uno de nosotros vamos a tener el pozo de nuestras vidas. Okay? A donde podemos llegar, ¿verdad? That's iglesia. Es la iglesia, donde usted está congregando, donde usted está viniendo, a recibir el agua, la palabra de Dios. We have a spiritual water all the time. Ahora vamos a tener la palabra de vida que se comparte, ¿verdad? De una manera maravillosa para el pueblo de Dios. Aleluya. Amén, amén. Ahí vemos otra vez la imagen de la mujer embarazada que está en el pozo. Estamos hablando del fruto, ¿verdad? Que estamos teniendo, la relación que nosotros tenemos con Dios. From the story begun, Ahora, de la historia, cómo ha comenzado, cómo han pasado las cosas. Hebrón. En Hebrón, And that she fled y luego se fue. over here. ¿Hasta dónde? Hasta Bereshit. Roy, acá está abajo, Cádiz, acá mira abajo. Estuvo un poquito lejos, ¿verdad? Que vino caminando Far embarazada. away. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, ¿verdad? Almost 100 kilometers. Más o menos dice el pastor que eran como 1000 kilómetros. How come? Caminando embarazada en el desierto. Agar fled from Sarai, this long. Ahora, ahí pasaron las cosas, ¿verdad? De esa manera. She found the well. Ahora, ella encontró el pozo. There lie Roy. ¿Verdad? Roy, ¿verdad? Que es el nombre del Dios que me ve. Aleluya. Dice Hebrón. Ahí, hasta menos abajo, ahí está en esa área, ¿no? Hebrón, Y acá está Hebrón, Jerusalén, Jerusalén, Río Jordán. el río Jordán. Okay? We almost there. Ya Okay? casi estamos ahí, vamos a terminar, mis hermanos. Hallelujah. Through the story of Agar, Ahora, a través de la historia de Agar, you remember story of Samaritan woman. ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, en el libro de Juan, capítulo 4, está la historia de la mujer de Samaria. I did through my sermon before. Aquí se predicó hace tiempo ese sermón. Woman, Samaritan woman. La mujer samaritana, In Juan, en Juan 4, amén. Parallel Está más o menos ahí en ese mensaje. story. Más o menos parecida a la historia de esta mujer con la mujer que estamos ahorita hablando. También esta mujer es la mujer que ahora vamos a comparar. Status and situation. Estado y situación. Agar, Agar era una esclava exiliada, despreciada y marginada. La mujer samaritana, exiled, Egyptian slave, despised and esclava outcast. egipcia, despreciada y marginada. Era Agar. Ahora vamos a hablar de la mujer samaritana. But what about the Samaritan woman? Ahora la mujer samaritana marginada, mujer con 5 maridos en el pasado. She was like a solitary, Era parecía una mujer solitaria, ¿verdad? Que tenía, 5 husbands. que tuvo 5 Just 5 esposos. husbands.
Y el último que tenía ni su esposo era. Both Agar, Samaritan woman, helpless. Entonces, lo que está queriendo decir que eran mujeres que estaban marginadas y tenían muchos problemas. Así de sencillo. Looks like nothing. Nothing Parecía que there. nada, ¿verdad? Nada estaba Hopeless. pasando. Estaban, pues, como separadas. Just like me. Así como yo. Hopeless, Yo no terrible. tengo nada, no sé nada, solamente Dios hace lo que tiene que hacer en mi vida. Amén. Hallelujah. Así es, Señor. But what happened? ¿Qué pasó? What happened to Agar? ¿Qué le pasó a And me. ¿Y qué le pasó a mí? And woman, Samaritan Y la woman. mujer samaritana tuvieron un encuentro. Jesus came to them and me. Entonces Jesús vino a la vida de ustedes, a la vida de estas mujeres, de una manera que a veces nosotros no pensamos o no nos ponemos a entender. Listen, ¿Cómo Dios habla? that's the most precious moment in our life. Es un momento muy precioso en nuestras vidas, ¿verdad? No sé si ustedes están entendiendo. Without Jesus, we are nothing. Fuera de Jesús, ¿qué somos? No somos nada. Sin Dios y sin esperanza. Where Agar met Jesus. Ahora vamos a ver dónde Agar conoció al ángel, al celestial, junto a una fuente en el desierto, en el camino a Shur, ¿verdad? Que miramos ahora. Samaritan woman, where she met Jesus. Ahora, ¿dónde miró a Jesús, la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, en Sicar, Samaria, ¿verdad? How Jesus, Dios, came to them. Ahora, ¿cómo Dios vino a ellas? Vamos a ver. Innovation, El ángel del Señor la buscaba primero y la consoló. angel came to her. Vino primero el ángel y la consoló. Jesus Jesús came to la her. buscó primero y le ofrece agua viva. Jesus came to you here in Ahora Dios our está hablando de usted aquí en este momento. That's why Que usted we're entienda, here. vea que es Dios, que es la palabra de Dios. No es el pastor, no soy yo, sino la palabra de Dios. spiritual outcome. Ahora vamos a ver lo que pasa en lo espiritual. Encuentra primero a la mujer, ¿verdad? Agar. Encuentra a Elohim, el Dios que me ve, y regresa a su llamado. Amén. Así usted. Sarai. Aleluya. Okay? Ahora vemos ahí el llamado a su ama, ¿ah? Que Dios. Obey the order of Dios. Ahora, usted escucha la voz de Dios. What about her? Ahora vamos a ver a la mujer samaritana, encuentra al Mesías, deja su cántaro y comparte el Evangelio. Esa mujer salió corriendo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Está en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 14, dice que dentro de ella va a salir una fuente de vida, que es la palabra de Dios, el agua, que nunca va a tener sed. Cuando usted ve esa historia, se va a quedar This woman changed everything. esta mujer cambió todo, Go to neighbor. cambió a sus vecinos. I met ¿Por Jesus. qué? Porque empezó a hablar de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y qué hizo? Que la palabra de Dios He siguiera came to believe in adelante. Jesus. Ahora usted tiene el privilegio de hablar y decir lo que Dios ha hecho en su vida de una manera maravillosa. That's gonna be, we expand our iglesia. Ahora Dios, Sister, estamos Fila, contentos Sister porque Morena. Dios tiene un plan para su vida, amado hermano. Nothing to Vamos a worry. hacer lo que Dios dice. Gloria. Amémonos de corazón. Jesus is using you as a tool to spread the gospel. Ahora, ¿para qué? Para que usted pueda empezar a hablar de lo que Dios ha cambiado y transformado su vida de la misma manera que nosotros venimos a compartirle la palabra de Dios. That's the mission to give it to Esa es la you. misión que Dios le ha dado al pastor, esa es la misión que le está dando Dios a usted, pero todo depende de usted, qué tanto disponga de su Aleluya. tiempo Aleluya. y dedicación. Let's read 15. Vamos a leer el 15, hermanos hermanos. Sí, Cristo. Ya me puse emocionado en nombre del Señor. Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. You remember what's the meaning of Ismael? Ahora, ¿se acuerdan? Acabamos de decir el significado de Ismael. Jesus, listen, here. Escuchen, escuchen. Okay? Dios que me ve. No, el de Ismael. 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 Dios here. Ah, el Dios que oye. El Roy, Dios, see El me. Roy es el Dios que me ve. Ismael es el Dios que me ve. Sí. 16. Ahora vamos a leer otra vez ahí está. ¿Ah? What's the number of baby name? Ahora, ¿cuál es el nombre de este bebé? Ismael. Isaac. No. Ismael. 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 Muy bien, Sacar, Ismael. ella sacar. Muy bien, ahí lo sale. One more time. Una vez más, Agar le dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Amén. That's Ismael. Ahí estamos viendo a Ismael. Agar. Agar. This, who is the old man? ¿Quién es el hombre viejo? Abraham. How old is he? Ahora, ¿cuántos años tenía él? ¿Se acuerdan? 99. At the time, 86. En aquel tiempo él tenía 86 años con este niño. 99 era Isaac. Sí, 16. Punto. Ahora vamos a leer el punto 16. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 86. 86. Next week, sermon, La 17, semana que viene, el versículo 17. 13 years later. Después, 13 años después, Finally, Bien. El Shaddai show up. entonces viene el Shaddai, el Dios poderoso, el que le da la vida a Isaac. He's age 99. A la edad de 99 años.
Sarai was 10 years younger. Y Sarai tenía 10 años menos que Abraham. Still, Sarai's age 89. Entonces ella tenía 89 She got pregnant. y todavía pudo estar teniendo un bebé embarazada, ¿verdad? That means El Shaddai. El Shaddai, el Shaddai, Todopoderoso. el Dios Todopoderoso, es que hace lo que nosotros no podemos hacer, el poderoso de Israel. No, hombre, se han glorificado, Padre. At the end of my Ya presentation, vamos a estar terminando y vamos a estar cerrando el servicio. we just focusing our current problem. Ahora en vez nos vamos a enfocar solamente en el problema. We have each of us have a very similar or variety different problem. Ahora cada uno de nosotros puede tener un problema de esta área o en el otra área, no sabemos, económico, de salud, de trabajo, yo no sé, diferentes áreas, ¿verdad? I have a problem. I don't have money. Ahora yo puedo decir, no tengo un problema grande, yo no tengo In dinero. my checking account, I don't have enough money. How Ahora no can I? tengo dinero para pagar la luz, el I agua, make a living. la comida, cualquier problema. Another thing, Una cosa que les quiero decir, my health condition is not good, ahora podemos tener a veces una salud no muy buena and my family suffering different kind of health issue. ahora tal vez algunos de mis familiares tengan problemas en una área, en otra área de salud. But we struggling, Y lo batallamos, we worrying too much. en veces nos preocupamos demasiado. Put it together, we call doing. Y a eso le podemos llamar en veces que queremos hacer las cosas con nuestro esfuerzo. There. Ya. Now we got to get out of that kind of Ahora tenemos que our doing. sacar nuestra mente de esa posición de querer hacer las cosas a nuestra manera. In capítulo 16, Ahora en el capítulo 16, like Agar, así como Agar, I want you to call the number El-Roi, ahora quiero que usted haga el nombre, que usted le llame al que lo ve, ¿verdad? Al Roy. Holy Spirit. El Espíritu Santo Want you to have, want you to declare quiere que usted declare, que usted diga con su boca, ¿no? El-Roi. El Roy. Dígame, Roy. Angel of Dios already come to you. Ahora el ángel de Dios va a empezar a hablar, ¿verdad? Y Now is the time. el misterio We que declare nosotros El podemos Roy. entender, ¿verdad? Humanamente. Dios see me. Ahora Dios lo está viendo a usted, Dios me está viendo a mí, a cada uno de We nosotros. move from doing to protection, grace, promise. Ahora We vamos a call hacer, being. ¿verdad? Los hijos de la promesa, que todo lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. ¿Sí? Amén. En el momento que Dios lo vea a usted y empiece usted a buscarlo, Dios va a contestarle. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Le doy gracias, Señor Jesús. You bless each of us in Anapra. Ahora tú nos has bendecido de manera maravillosa aquí en nuestra Anapra. In Anapra, En Anapra, we misunderstand. We just escape en veces podemos malentender o no entender las cosas. through our act, doing. En veces para hacer las cosas a nuestra manera, a la manera que entendemos. Now, just Agar, Ahora como Agar, we meet the angel of Dios ahora te hemos conocido a ti y hemos visto que estás con nosotros. at the pozo. En el pozo, aquí en la iglesia. You gave us spiritual water. Ahora nos da la palabra de vida, la palabra espiritual. Now we call your name Ahora El-Roi. llamamos tu nombre, el Roy, el que me ve. Jesus, touch our heart. El Dios que me ve. Toca mi corazón, Señor. We surrender our Ahora nos strength. rendimos ante ti, Señor. Give us spiritual Ahora power. damos el poder espiritual para poder sobrepasar todo aquello. We want to move into being Ahora vamos a from the poder doing. hacer y vivir la palabra. We glorify your name Ahora bendecimos tu nombre, Señor. and pray in the name of the Jesus. En el nombre de Jesús. Glorify, glorify. Ahora Gloria a Dios. En Aleluya. el nombre de Jesús. Denle un aplauso, Señor.